Háblame de cuál es la obsesión de la élite mundial con estos flujos migratorios. Agentes policiales con el carné activo se fueron por la vuelta por México y desertaron estando allá. La izquierda mundial se ha disfrazado de incoherencia, porque en el fondo los que dicen ser de izquierda en las noches duermen y cenan como de derecha. Es volver al génesis de la esclavitud. Eso es lo que procura. Pero tú piensas que es verdad que 40 o 50 mil personas se organizan para hacer una estampida migratoria de forma... Pero eso todo el mundo sabe que no. La principal segregación de los haitianos en el territorio dominicano los representa su propia negación a su origen. Amigos, siempre es un honor recibir en este espacio a Janel Ferreras. Él tiene mucha información y sobre todo un análisis profundo sobre por qué la élite mundial se obsesiona con esos flujos migratorios. Bienvenido, hermano querido. Un placer para mí, siempre agradecido de tu amistad y felicitarte realmente porque en mi periplo de Estados Unidos confirmé de que tu plataforma realmente es una realidad, una marca país en Estados Unidos. Gracias de verdad y al público porque confía en lo que aquí servimos con mucha humildad y sobre todo con mucho, pero mucho respeto. Háblame de cuál es la obsesión de la élite mundial con estos flujos migratorios. ¿Por qué países como Francia abren sus fronteras, como Reino Unido, como España? ¿Qué hay detrás de eso? Porque también hay una corriente nacionalista que está rechazando, porque están llegando miles de personas y están desplazando a ciudadanos y hasta quitándole hasta más derechos que a los propios que permanecieron allí durante décadas, durante años. Mira, para nosotros poder analizar el fenómeno del levantamiento de fronteras o de las posiciones ultranacionalistas que las hay, indiscutiblemente que tendremos que remontarnos al origen de las civilizaciones. Adelante. Para entenderlo, porque realmente, ¿qué es una frontera? Es lo primero. ¿Para qué existe la frontera? ¿Cuáles tipos de fronteras hay? Fronteras terrestres, fronteras marítimas, fronteras culturales, fronteras religiosas. Cuando tú visualizas de entrada, por ejemplo, la gran tragedia de las religiones o de las religiones monoteístas, herencia del padre Abraham, que se dividen en tres: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tres religiones que se desprenden del mismo concepto ideológico, pero hay muchas fronteras entre cristianos, judíos y musulmanes. O sea, prácticamente el mundo, desde el principio de las civilizaciones, ha levantado fronteras entre una población y otra. Este tema se ha puesto de moda por dos acontecimientos que han marcado el comportamiento de la ciudadanía de forma global en los últimos 10 años. El primero es el fenómeno migratorio de las Américas llamado la Vuelta por México. Esa Vuelta por México impactó de forma muy directa a todos los países latinoamericanos. Y uno se preguntaba, pero ¿por qué razón un gobierno de Estados Unidos permite de que todas las personas, con razón y sin ella, que se movilizan a través del continente americano, se presenten en la frontera de Estados Unidos y con el simple hecho de decirle a una autoridad migratoria en la frontera norteamericana, yo voy para donde José Peguero, era suficiente para entregarle un teléfono celular y decirle, comunícate con la corte y llamar a José Peguero? Nosotros nos criamos en esta última etapa, los dominicanos, sabiendo lo difícil que es el Canal de la Mona, que era la ruta marítima donde coexisten las aguas del Atlántico y del Caribe y produce un fenómeno distinto en la mar, y que se dice que es un paso marítimo con muchos peligros, no solamente por los animales que coexisten en la mar, sino por la proporción de yolas que se ven zozobradas en esa travesía. Y muchos dominicanos iban a Puerto Rico como un escalón primario, como un estado libre asociado
de ese gran país llamado Estados Unidos. Pero nadie se imaginó que en esta época era tan fácil cruzar la frontera como simplemente presentar un lugar donde usted se iba a quedar. ¿Cuál es el problema del levantamiento de frontera? ¿Y por qué en esa pregunta que tú me haces en el introito nos llama a todos a reflexión? ¿Por qué razón hay una élite globalista que procura el levantamiento de fronteras? En definitiva, yo pienso que es un pensamiento erróneo y equivocado, porque cuando usted migra por condiciones muy puntuales. Usted puede emigrar por amor o desamor. Usted puede emigrar por reunificación familiar. Usted puede emigrar por temas de subsistencia. O usted puede emigrar porque su vida está en peligro. Cuando tú haces un inventario de todo el que en esta etapa, y estoy analizando primero la vuelta por México para luego caer en el detonante último, que es la noticia de todo el mundo, que es el tema del anclaje europeo en África, a través de Ceuta. Pero tú haces un inventario de los que se fueron por la vuelta por México, y muchos de ellos, no todos, salieron sin ningún plan, sin ninguna agenda. Simplemente, es más, yo conozco personas que un amigo, un sábado cualquiera, le dijo, el lunes me voy. ¿Para dónde? Por la vuelta. Ah, pues yo me voy contigo. Gente aquí en Latinoamérica, me refiero, vendieron solares, vendieron vehículos, buscaron préstamos. Sí. Es más, yo tengo la información que en algunos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, agentes policiales con el carné activo se fueron por la vuelta por México y desertaron estando allá. Y tú dices, bueno, como yo escucho, porque hay que tener un oído muy amplio para tú escuchar las tesis de ambos bloques. José, porque la gran tragedia en todo esto es que no hay una moderación de centro. No. Aquí estamos entre radicales. Entre la derecha radical y la izquierda y el radical. Socialismo radical. Porque ya la izquierda desapareció. La derecha por lo menos conserva su interés de quererlo todo. Pero la izquierda mundial se ha disfrazado de incoherencia. Porque en el fondo los que dicen ser de izquierda, en las noches duermen y cenan como de derecha. No, y encienden su aire acondicionado. No, claro, y visten de derecha. O sea, la izquierda mundial es una izquierda incoherente que procura que la mayoría viva con pocas cosas mientras ellos viven con todo. Pero nosotros tenemos en el inventario gente que se fue sin ningún tipo de agenda. Y de repente los colectivos, dice un filósofo europeo que estuve leyendo, que el hombre en soledad procura convertirse en un ángel, pero muchas veces en colectivo se convierte en un demonio. Eso que yo estoy contando no fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Y no quiero mencionar nacionalidad de países que se fueron en la vuelta por México para no afectar los intereses de la geopolítica y mucho menos dañar la marca país de ningún estado. Yo soy un hombre respetuoso hasta del absurdo cubano, hasta del absurdo nicaragüense, hasta la sinrazón de Venezuela, porque esas son poblaciones que merecen mi cariño y mi respeto hasta el final de mis días. Pero hubo poblaciones que se fueron a la ciudad de Nueva York y estaban alquilando bicicletas eléctricas para atracar. Pero hubieron dominicanos que lo mismo que hacían aquí en la 6 de noviembre, ¿qué se hace en la 6 de noviembre de forma clandestina? Yo te pregunto. No, lanzar piedras para que... No, y otra cosa. ¿Qué es la 6 de noviembre de forma clandestina? Es el centro de carrera de motor más importante del país. Y por eso yo siempre termino frustrando la democracia con la dictadura. Porque es una tragedia. Pero estaban echando carrera en Broadway. Broadway, que es una avenida que la ciudad de Manhattan respetó porque era el lugar tradicional donde los primeros pobladores aborígenes
de ese gran país transitaban. Y por un respeto a esa antigüedad, mantuvieron esa avenida Sí. fuera del cuadrante perfecto de la ciudad de Manhattan, sobre todo en la planificación posterior a New Amsterdam. Y yo te pregunto, ¿qué es una frontera? Y volvemos al mismo caso. Usted tiene una frontera de intimidad en sus casas. O sea, en el principio de las civilizaciones, posiblemente en un cuadrante perfecto, donde no había ningún tipo de raciocinio, en una choza cualquiera, en un lado estaba el papá y la mamá, en otra hamaca estaban los hijos, en otro lugar estaban los abuelos, y ahí mismo se cocinaba y se hacían muchas cosas a la vista de todo. Cuando el hombre empieza a pasar de esa vida nómada a una de siembra, del cultivo, del almacén, también llega con eso la prosperidad, y la prosperidad trae, ¿qué? Separación de intimidad. Ahí nace la habitación. Todavía aquí en la República Dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos, en la década del 30, del 40, ¿dónde estaban los baños en la parte rural de la República? Todo el mundo sabe dónde estaban los baños. Los baños estaban fuera de la casa. Y usted tenía que salir con una toalla, el cepillo y medio bidón a cepillarse fuera de la casa. Ya los baños en la prosperidad están dentro del hogar. Y hay baños que son tan confortables que tienen hasta aire acondicionado. Sí. En la mayoría de las casas de los más pudientes. Pero en la pared que hay entre tu habitación, la sala, la cocina, eso es una frontera. ¿Para qué? Para respetar la intimidad del cabeza de la familia del resto de los hijos. Pero si tú procuras la intimidad a través de una frontera dentro de tu hogar, eso mismo tú necesitas tener dentro de tu estado. Porque cuando se crea el estado, que no tiene que ver nada con la nación, en el caso de nosotros tenemos una nación de más de 530 años de formación a partir del segundo viaje de Colón, entre diciembre del 1493 a enero del 1494. Pero la realidad es que nuestro estado nace el 27 de febrero, se inicia con el primer partido político, que es la Trinitaria. ¿Pero qué procuraba el juramento trinitario? Levantar fronteras, una separación. ¿Qué es una separación? En términos pragmáticos, es la identidad cultural, religiosa, étnica, de un grupo de personas que coexisten en un territorio con normas totalmente distintas, posiblemente a un vecino. No nos estamos separando porque nos odiemos. Las fronteras no son para odiar. Las fronteras son elementos de respeto que salvaguardan muchísimas situaciones. Y aquí vemos en la zona colonial cómo había una frontera, José. Era una ciudad amurallada. ¿Qué es el muro? Una frontera física. ¿Y cuántas puertas teníamos aquí? Bueno, 7. En principio 7. La puerta del conde de Peñalba. La puerta de la Misericordia, porque allí se oraba. La puerta de Galindo. La puerta de Lemba. La puerta de San Carlos. La puerta de las Atarazanas. 7 puertas. Cualquier ciudadano que quería entrar a la ciudad de Santo Domingo, ¿qué era lo normal? Que entrara por una puerta, respetando que la frontera. Sí. Entonces, de repente nos vimos en el mundo que, aunque ellos no lo digan, porque lo que están haciendo la reingeniería global de un levantamiento total de fronteras, cosa que a uno de los territorios que más afecta es precisamente a la República Dominicana, por la situación que finalmente vamos a explicar. Pero ¿qué procuran los que fomentan el levantamiento de fronteras? Y esa agenda que tú dices, pero ven acá, ¿y de dónde que sale esto? ¿Y de dónde viene esto? Porque son temas que tú no lo entiendes. Sí. Es volver al génesis de la esclavitud. Eso es lo que procura. Por eso, a una persona que por demás joven, me dio mucha pena escucharlo decir en el territorio dominicano, que creo que se le escapó, que nosotros debemos darle gracias a Dios el tener a Haití de vecino, porque Haití representa mano de obra barata. Te lo está explicando.
Es un pensamiento esclavista. Porque no debe ser mano de obra barata, debe ser mano de obra justa. Que si usted tiene una empresa y se ganó $1.000 millones, está bien, usted es el dueño del capital. Gánese $800 millones. Pero entre los empleados que fomentan y cuidan esa riqueza, desprenda 200. Aquí hay un modelo que procura ganarse 99 y dejarle uno al otro. Y para que eso funcione, y para que nadie tenga derechos, hay que levantar las fronteras. Porque en el levantamiento de fronteras hay una falta de regulación laboral, social, económica, jurídica, incluyendo hasta la religiosa. No hay posibilidad de que el mundo pueda vivir con un levantamiento de fronteras. Ese mundo quedó en el pasado. Para los creyentes como yo, quedó en el Génesis. Para los no creyentes quedó en el pasado. No hay posibilidad de vivir en paz en un mundo sin fronteras, porque las fronteras no son separaciones de odio, son controles territoriales que marcan en un suelo a un grupo de personas que coexisten y que tienen muchas cosas en común y crean que una nación. Y luego que la nación se crea, entonces ellos deciden jurídicamente darse lo que se llama un Estado. Por eso la mayoría de las naciones que han tenido éxito, primero consolidan su nación y luego crean el Estado, que es la dinámica que los vecinos no han podido hacer. Ellos crearon el Estado, pero no han podido crear la nación. No coexisten, no se organizan, no se juntan, no se unifican. Entonces, esta situación del levantamiento de fronteras ha provocado un fenómeno interesante. Que la gente habla ahora de desafección política. No, no es desafección política. Es que una acción trae una reacción que muchas veces va en la misma proporción y con la misma fortaleza. Aquí hubo mucha gente que habló que Kamala Harris ganaría las elecciones. Y yo vi de lejos agendas pagadas. Y otros que también lo hacían con un consentimiento propio, porque tú tienes derecho a equivocarte. Lo importante de esto de la internet y de este tipo de espacio, lo más importante de ustedes, no es el epicentro de la información que sale a partir de ahora. No, lo más importante de ustedes es la comprobación de los hechos en un programa que queda grabado en la internet. Eso es lo importante. Y eso es lo que te hace crecer o te disminuye. Se llama la coherencia. Sí. La coherencia. Yo practico un principio de que mis posiciones del presente jamás pueden convertirse en prisiones del futuro. Yo me puedo equivocar cristianamente. Sí. Pero yo te lo digo a ti como un amigo de los medios que Dios me dio el privilegio de conocerte. Jamás en mi vida yo he podido decir algo con intención de dañar. Pero peor aún, nunca en mi vida yo he podido decir algo para complacer a alguien. Yo no soy vocero. Yo no soy enviado de lo malo. Yo me puedo equivocar en mi concepto, en mi conciencia y decirte lo que yo pienso. Y yo dije, Donald Trump va a ganar porque Donald Trump representa la finalización de ese movimiento de levantamiento de fronteras. Cuando tú evalúas a Donald Trump, que ahora lo satanizan algunos, pero Donald Trump es lo más parecido a una quimioterapia. ¿Tú crees que las quimioterapias son buenas? No. Pero van a dar una respuesta a algo catastrófico. Y reitero, yo tengo un profundo cariño y respeto por la población norteamericana. Yo no estoy hablando de los gobiernos. Ojo, estoy hablando de la población norteamericana, que es una población trabajadora, muy trabajadora. Pero ¿con qué derecho nosotros? Y cuando digo nosotros, hablo de los inmigrantes, sí, en cualquier escenario, pueden tomar ese territorio para hacer las cosas que aquí te están haciendo. Para asaltar, para echar carrera, que no nos dimos cuenta. Pero los latinoamericanos que tenían 30, 40 años
con un buen nombre, fueron los primeros que salieron en protesta con esa estampida de personas que fueron a dañar el buen nombre de los latinos. Eso no se ha dicho. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, los dominicanos eran los exclusivos manejadores de taxi. Qué buen servicio. Los dominicanos fueron los dueños de las bodegas importantes. Sí. Qué buen servicio. Pero a pesar de que este territorio, compuesto por el Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, nosotros no hemos dicho algo. Los dominicanos somos de los primeros allá. En buen nombre, en honestidad, en puntualidad. Es el buen nombre. Sí. Pero ¿qué hemos visto nosotros en los últimos años? Que hay gente que sin hilo cultural y el levantamiento de frontera se creyeron la verdad mal dicha de la película de Balbuena, de que usted se montaba en el avión y el dinero estaba rodando. Eso no es verdad. Estados Unidos es una comunidad horizontal en el desarrollo. Si usted trabaja, usted puede vestir igualito que el dueño de la empresa, por múltiples formas. Y usted tiene acceso a comprar comida también. Y si está regulado, tiene derecho a una salud también horizontal. O sea, es una sociedad de oportunidades. Pero hay un componente en Estados Unidos, hay que trabajar. Estados Unidos vomita la vagancia. Entonces, este levantamiento de fronteras, que repito, en un momento determinado parece que el mundo se puso de acuerdo y que todo el mundo levantó fronteras. Bueno, recuerda incluso cuando llegó Lía Francis Campos, que dijo que el gobierno tuvo que ceder ante las presiones del gobierno dominicano, ante la administración de Joe Biden, pero donde se estaba ordenando que se abriera la frontera. Pero que era viable, era entendible, era incluso, no tenías que tener una maestría en fritura para tú darte cuenta que aquí había un levantamiento de fronteras, que como el efecto residual está en peligro la soberanía dominicana. Porque repito, el mundo puede ponerse de acuerdo en el levantamiento de fronteras, pero nosotros no, nunca, por una sencilla razón. Nosotros hacemos frontera con un territorio que es proporcionalmente opuesto a la República. En cultura, en educación, en religión, en comportamiento, pero en historia. En historia. Sí. En un libro de historia no puede coexistir Juan Pablo Duarte y Yeyá de Salines. No pueden. Es uno o es el otro. Tú no puedes juntar posteriormente la historia a Toussaint Louverture con Gregorio Luperón. No lo puedes juntar. Entonces la historia posterior no se acomoda al pasado. La historia es lo que es. Sí. Entonces este levantamiento de frontera, y me quedé en primera etapa con la vuelta por México, entonces ahora hace otro epicentro. Y qué bueno que terminaron ahora los juegos de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Aficionado, sí, que es el evento deportivo más importante del mundo, como deporte único, porque las Olimpiadas es otra cosa. Pero ¿qué vimos? ¿Qué vimos nosotros en este proceso deportivo hermoso que tuvo como escenario 3 naciones, Canadá, México y Estados Unidos? ¿Tú te diste cuenta que la mayoría de las selecciones de los territorios independientes y soberanos están afectados por el levantamiento de fronteras? Evidentemente. Totalmente. Totalmente. Ya Francia no se sabía dónde estaban los franceses. No. Es que perdieron el hilo cultural. Ese es el detalle. Entonces no tiene sentido tú hacer unas competencias con personas externas cuando tú vas a competir por un país. Y el país tiene un elemento fundamental. Todo territorio tiene un pabellón. Y regularmente el pabellón está compuesto por 3 cosas. Regularmente, no en todos los casos. ¿Qué compone el pabellón de un Estado nacional? La bandera, el escudo y el himno. Pero el himno viene desde la antigüedad. Los territorios forman sus escudos. De hecho, los reyes, una vez
son ascendidos al trono, mandan a hacer su escudo de armas, mandan a hacer incluso a veces sus monedas. Eso son parte de la identidad. Entonces de repente nosotros nos vimos en un mundo que todo el mundo era globalista. Y por eso fue que nos vimos afectados ¿con qué? Con algo fundamental, que es lo que rige el comportamiento ético y de valor de las sociedades. ¿Qué es lo que rige de forma uniforme a un conjunto de personas que viven en un territorio? Aunque uno no lo quiera decir, es la religión. Es la religión. Por eso aquí es pecado tener 3 mujeres mudadas y casarse con 2. ¿Cómo se llama eso jurídicamente? Eso Yo no soy abogado. ¿Cómo se llama? Poligamia. Bueno, pero procura la poligamia en otros territorios árabes, donde lo normal es tener 10 esposas. Mira cómo el mundo, porque es otra cosa, esto es un mundo. Sí. Esto es un mundo. Nosotros no estamos separados por galaxias. Nosotros estamos a un tique aéreo de llegar a cualquier parte de la humanidad, a cualquier parte. Pero mira cómo el mundo es distinto. Sí. Si usted tira 10 paquetes de sustancias controladas en la República Dominicana y usted tira esos mismos 10 paquetes en Malasia, ¿le sucede lo mismo? No. Aquí usted va preso. Allá lo fusilan. Son sistemas distintos. Y así como hay culturas distintas, regímenes distintos, ordenamientos distintos, hay fronteras. Y yo pienso que lo que más le conviene al mundo es enfrentar ese sistema globalista con el levantamiento de fronteras, pero no es odiando a nadie. Es respetando las normas y el conjunto ético en el cual usted y yo decidimos vivir. Ahora viene el último caso. Ya vimos como la mayoría de las selecciones, cosa que estamos viendo aquí ahora en los juegos que tenemos aquí, los centroamericanos, que felicito al Comité Olímpico Dominicano y a los atletas por la cantidad de medallas y el esfuerzo que se están haciendo. De hecho, ahí hay otro tema que tiene que ver con una posición posiblemente de uno de los atletas que habla de racismo. Yo pienso que el comportamiento ciudadano te hace merecedor del respeto colectivo. Nosotros aquí tenemos personas de descendencia haitiana, por ejemplo, que fueron muy respetados y muy queridos por la población dominicana, lo que significa que nosotros no somos un país racista. Pero él es el ejemplo vivo. Él es el mejor ejemplo vivo de que si habría sido lo contrario, no estaría en la posición donde se encuentra. Pero no solamente él eso. Es el ejemplo vivo. Pero también decía Lee Ballester que uno de los principales obstáculos que enfrenta migración es cuando va a buscar ilegales en distintos barrios, porque los primeros que salen a defenderlos son los dominicanos. Entonces hay que ponerse de acuerdo con los que dicen que es racismo versus control migratorio. Y ahí es donde tienen confundido a muchas personas y donde, previo también a tu participación, conversaba yo con el general Damián Arias Matos y decíamos lo siguiente: que se le llame a una persona por su gentilicio no es una ofensa. Ofensa es que quien reciba eso como un gentilicio entienda que es una ofensa. Pero que le digan a una persona haitiano no es racismo. Que le digan a una persona que es dominicano no es racismo. Que le digan que es colombiano no es racismo, o mexicano. Ahora, si usted como nacional se ofende porque le digan el gentilicio de su nacionalidad, busque en el fondo, en su interior, porque usted se molesta, porque a lo mejor las razones principales no es por lo que yo le diga, sino por lo que usted representa. La principal segregación de los haitianos en el territorio dominicano los representa su propia negación a su origen. Yo escuché en México en el año 1993, siendo un niño, yo fui a representar el país en una selección de béisbol con el siempre recordado Juan José Carmona vivo, dueño de la Liga La Javilla. Y un anciano, un señor mayor de edad de 80 y tantos años, en la comunidad de Puebla me dijo: hay personas que no te buscan por lo que tú representas,
sino porque tú le recuerdas su pasado maldito. Yo nunca entendí eso hasta después de adulto. El representante de los atletas dominicanos, si la memoria no me falla, creo que es él mismo, el señor Pie, que es una desconexión total de la cultura dominicana. Porque sin ser radical nosotros, el representante de todos los atletas dominicanos debió ser un dominicano, de origen dominicano. Lo que significa que en el hecho nosotros no somos racistas. Porque mira cómo todos los atletas prefirieron a él, a Luisito Pie, creo que es su nombre, como nuestro representante. Y yo lo aplaudo porque él ha competido por la bandera y el comportamiento. Ahora, él no deja de ser una persona que tiene el origen haitiano. Y eso no es un delito. Pero hay otra figura importante, hablando del levantamiento de frontera y nosotros en esta etapa defendiéndonos como nación. Pero tú quieres un dominicano más querido porque se nacionalizó antes de morirse que Félix Cumbé. Tú quieres ver a un artista tan querido como Félix Cumbé, que caía bien, que era un tipo chévere, que nunca habló mal de la República Dominicana. No. Y que tenía motivos para decir cualquier cosa, porque se pasó la vida alegrando los bailes y fue al final de sus días que le dimos la nacionalidad. Sí. Nosotros no somos un pueblo racista. Ahora nosotros tenemos que defendernos. Lo que pasa es que en la reingeniería global que se está haciendo, quieren poner a los dominicanos que si hablan de Duarte, ofendan a Dessalines. Que si hablan de dominicanos, ofenden a los haitianos. Y con ese jueguito tenemos a niños dominicanos sin aulas mientras los haitianos están sentados. Eso sí es racismo. Sí. Eso sí es grave en el levantamiento de frontera. Porque repito, José, yo tengo un respeto grande y le doy todos los días gracias a Dios y al amigo Merán que pudimos tener una relación de amistad. Después de mucho tiempo yo transitando y tú también, por caminos similares pero distintos. Sí. Pero en nombre de esa amistad yo no puedo venir aquí y montar una agenda en este estudio atento a la amistad sin yo conocer cuál es tu agenda. Porque este es tu espacio. Tú tienes derecho a mandar a tu esposa o al servicio de tu casa a preparar una comida porque tú tienes 2 invitados. Pero tú no preparaste la comida para 20 invitados. Yo no puedo llegar a tu casa a disponer de tu cama, de tu mueble, de tu marquesina, simplemente porque yo vivo en un mundo sin fronteras. Eso es una locura. Eso es una locura. Además, repito, la agenda globalista lo que procura es fomentar la esclavitud al más alto nivel en el siglo donde se está hablando de la inteligencia artificial en sus 3 niveles. Donde los procesos están todos los días más lejos de la mano de obra, donde se están mecanizando los procesos, donde se presume que en el tercer nivel de la inteligencia artificial, la supra, habrá una sola computadora mundial que puede regir el tráfico aéreo del mundo. Eso es una cosa que no se puede ni pensar. Y hay gente que tiene mucho capital, que son importantes en la humanidad, porque yo no soy comunista, para que no me vayan a confundir. Es más, yo estoy muy lejos del comunismo. Para mí el comunismo es una incoherencia. Pero debe haber un equilibrio. Nosotros tenemos una tragedia mundial. Naciones Unidas nace después de la Sociedad de Naciones con el objetivo fundamental de ¿qué? Evitar guerras. Hoy hay más guerras que nunca. Romper la desigualdad del mundo. Hoy el mundo es más desigual que en todos los tiempos. Sí. Y mantener la paz y el respeto entre las naciones. Aquí nadie respeta a nadie. Entonces, ¿qué tenemos en la tragedia mundial? Que Naciones Unidas y la mayoría de los organismos que de allí dependen están por debajo de 2 grandes bloques que dirigen el mundo, que es el G7 y los BRIC. El G7 en principio, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia. Y en el caso de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Luego se suma Sudáfrica y ahora tenemos otros estados con el BRIC ampliado.
Etiopía, creo que Emiratos Árabes. El hecho es que en nombre de las riquezas de un grupo, porque aquí hay gente en el mundo que quisiera, José, de que todo sea automático. Aquí hay personas que se están acomodando demasiado al capital. Aquí hay personas que ya procuran que los carros sean autónomos, que ya los hay. Sí, sí. Aquí hay gente que procuran que los aviones despeguen solos y aterricen solos. Hay un proyecto muy grande de aeronaves. De hecho, yo soy piloto de dron. Y yo decía que en el pasado, para yo tomar una imagen de la bahía de Ocoa, era importante un piloto, un copiloto, un asistente de vuelo, un camarógrafo con las capacidades de sujetarse en la aeronave y sacar una cámara para filmar. Pero ya todo eso yo lo hago con un aparato que sin ningún riesgo, valga la cuña, yo despego y hago la filming. Bueno, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tú pienses que el mundo puede manejarse con un solo clic. Porque siempre hay que pensar en la convivencia. Hay negocios que no están dados simplemente para que tú ganes a través de la automatización de un proceso. A veces es importante el empleado, porque el empleado forma parte de la cultura de los pueblos. Repito, no sé si me doy a entender. Es muy probable que tú montes una fonda en un pueblo lejano de la sociedad y que tú tengas la capacidad con una sola caldera montar todos los alimentos con un solo obrero. Pero es muy probable que sea mejor que 10 cocineras atienda cada uno un caldero y que 10 familias lleven el pan nuestro de cada día a través de ese proceso. Porque los trabajos y la economía no solamente es rentabilidad, es una forma de coexistir, es una forma de vivir, es una forma de compenetrarse, es una forma de ser solidario. Y al final es una forma de vivir. ¿Tú sabes cuál es el problema de la mayoría de los ricos del mundo que ya tienen conciencia? Que están pensando en cómo donar todo lo que acumularon, porque la acumulación excesiva no lo deja vivir. Y gracias a Dios que muchos han pensado incluso en ese pensamiento mesiánico de colaborar, de donar bibliotecas, Sí. de donar pozos de agua potable en África, de construir viviendas en las montañas, de apadrinar carreras. Yo no he encontrado todavía en mi vida, tengo 47, a un solo empresario que me haya dicho que me quiere pagar una maestría o un doctorado o que quiere patrocinarme el libro Azua de Compostela, la cuna de la geopolítica del Nuevo Mundo. Yo no he encontrado a nadie, porque lo más importante es acumular, 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 y luego entonces manipular el colectivo a través de la información. Y tenemos finalmente la tragedia de España, esta comunidad de Ceuta y Melilla, que tiene una historia que yo le invito a la gente a que procure la historia de estas ciudades. El único anclaje europeo en África, el porqué. Esas comunidades es el reflejo del dominio posiblemente esclavista y de navegación de los mares de la antigüedad. Son comunidades que tienen más de 3.000 años, en el caso de Ceuta, 3.000 años de antigüedad. En el 1415 los portugueses la conquistan y en el 1495 entonces a Melilla los reyes católicos que fueron los responsables del descubrimiento de América fueron los mismos que conquistaron este territorio, que históricamente, por eso la historia me fascina, históricamente siempre han estado en conflicto entre musulmanes y cristianos, porque son estratégicamente importantes para ese estrecho de Gibraltar. Pero España tiene una situación del otro lado. ¿Quién dirige la comunidad de Gibraltar? ¿Qué país lo dirige? Porque es que eso es un mundo extraño. Esto es un mundo muy complejo. Y lo que ha pasado ahora es que los marroquíes, de forma monolítica, invaden un territorio que tiene una población menor a 86.000 habitantes. Entre 80 y 86.000. Ambas. Pero tú piensas que es verdad
que 40 o 50,000 personas se organizan para hacer una estampida migratoria de forma... Pero eso todo el mundo sabe que no. Eso fue bien planificado. Pero eso es tan planificado como el mismo ataque de Hamas a Israel. Lo que pasa es que en el mundo hay personas que operan como los caballos de Troya. Y eso es la parte que yo, como analista, no he podido entender. Cómo tú planificas el daño de tu territorio. Cómo tú puedes accionar en contra de tu territorio o por lo menos del territorio que tú dices pertenecer. Porque eso es el resultado de una política que se fomenta y yo no apoyo, pero entiendo la presidenta del gobierno de Italia que dice, bueno, la visa colectiva, en el caso de España, para nosotros está nula. Tú tienes que protegerse. Porque, repito, no es que tú no recibas un inmigrante. Es que el inmigrante tiene que llegar con un proceso regular de identidad, de saber quién es, de saber a qué va. Señores, las fronteras fueron abiertas para lo peor. Aquí hay personas, la 27, del vecino país, para que no se ofendan. Pero diga haitiano, ¿cuál es el miedo? Es que no se deben ofender, porque también, repito... Del vecino país procedente de Haití. Sí, que tú dices, ¿y a qué fue que vino? Lleno de trenzas, lleno de tatuajes. ¿Por dónde pasó? ¿Por qué no está del otro lado? Y lo que más me preocupa a mí es que nosotros estamos a 4 años de cumplir 100 la llegada del Vengador Social último que tuvimos. El último Vengador Social dominicano fue Rafael Leonidas Trujillo. Y nuestra historia se cumple cada 100 años. Cada 100 años. Y nosotros estamos en todo. Y yo los felicito a todos ustedes que están en todo. Y uno mismo también está en todo. Pero nosotros estamos dejando de largo algo importante para la sociedad dominicana, que es el cuidado y la defensa de la soberanía nacional. Y yo le digo a mis amigos, sin soberanía, sin patria, no hay empresa, no hay forma, no hay institución, no hay gobierno, no hay congreso, no hay instituciones militares, no hay las exclusivas de José Peguero, no hay nada. Sin esto, no hay nada. Hagamos de todo, pero cuidemos la patria. Eso que pasó allí, en ese territorio español anclado en África, debe servir como alerta para nosotros tener cuidado con los traidores internos. Aquí hay que hacer un inventario físico, digital, de quiénes son los traidores que no se ven. Porque cuando venga el que ha de llegar, que yo no sé cómo vendrá, ni cuándo vendrá, pero sé que vendrá, los traidores no tendrán paz, ni montaña, ni aeropuerto, ni nada seguro. Porque vendrá una respuesta. Y este pueblo tarda para responder, pero responde. No hay un solo motivo por el cual la República Dominicana viva en esta zozobra con los haitianos. Y yo entiendo a los españoles con el caso de los marroquíes y otras nacionalidades. Y yo entiendo a los franceses con el tema de los musulmanes. Y yo entiendo a los norteamericanos con el tema de los latinoamericanos. Yo pienso que la fortaleza de cada territorio es planificar su crecimiento allá. Y tú emigras por una cuota planificada laboral. España tiene muchísimos marroquíes que pasan a trabajar en el día y vuelven en la noche. ¿Y por qué tú tienes que romper esa dinámica laboral? ¿Tú sabes por qué fue que pasó la tragedia en Israel con el bloque de Hamas? No, porque dejaban pasar un grupo. No, porque había un comercio regular transitorio entre miembros ciudadanos de Palestina que cruzaban diariamente a Israel a trabajar. Y ese movimiento era normal. Y al ser normal pasaron cosas que levantaron el levantamiento de frontera. Los mexicanos siempre van a pasar a Estados Unidos a trabajar porque
Hay sistemas de producción que amerita una cuota importante de mano de obra periférica. Eso es normal. Ahora bien, usted dejar a niños dominicanos sin el pan de la enseñanza para que haitianos se eduquen, ya eso es mucho. Eso es un crimen. Eso es un nudo de la garganta que uno le da. Y lo peor de todo, que son peores los traidores que los haitianos, porque los haitianos están pasando algo. Los haitianos también están anestesiados. Los haitianos le vendieron un sueño. Los haitianos piensan que realmente se van a quedar con la República Dominicana. Eso no es verdad. Por más oscura que se vea la noche, en cualquier momento hay un bello amanecer. Lo que yo no quiero es que mañana digan que nadie lo dijo. Sí, evidentemente. Aunque nuestras vidas es un paso efímero en la tierra, siempre habrán personas que se identifican con el protectorado de lo que es la historia de la soberanía de los pueblos. Yo participé en la juramentación de un director, del Centro UAS en el interior. Gracias por la invitación. Para sorpresa mía, un joven que yo no tenía el placer de conocer sube al escenario y cuando se tira una foto con nosotros, que sube el escrito, para mí fue un galardón el yo leer que el joven dice en la foto: por fin tuve el placer de conocer a un patriota verdadero. ¿O tú te crees que para mí es cómodo narrar estas cosas? Yo estuviera de maravilla trabajando en organismos internacionales, ganándome 8 o 10 mil dólares fuera de la República. Perdonándome la inmodestia, claro está. Yo he sacrificado muchas cosas de mi vida por asumir, y me siento bien, porque estoy dispuesto a dar mi vida incluso si fuera necesario. Yo estoy convencido que todos vamos a morir un día. Y el que muere por la patria vive por siempre. Pero a mí me duele mucho que nosotros no hayamos entendido cuál es la dinámica con Haití. Nuestra mejor dinámica con Haití siempre es separar nuestros pueblos y coexistir separados y hacer un plan de turismo separados. Que aquí vengan barcos y que esos barcos vayan también a Haití. Sí. Que nosotros enviemos la tierra y que ayudemos a Haití con los viveros para que ellos siembren la de ellos. Y que Haití pueda pasar de una zona boscosa menos de un 2% a tener 40% de bosque en un plan decenal de siembra. Se puede lograr. Pero para lograrlo no puede ser abriendo las fronteras, porque lo que está pasando aquí es que Haití está haitianizando la República. Y si tú no me quieres creer, busca el incendio de una mueblería en una franja de las Américas. Cómo entre la sinrazón de muchos tecatos dominicanos se llevaron electrodomésticos como que lo compraron, y muchos haitianos también. Los primeros que se metieron a saquear eran los motoristas haitianos. Y están ahí los videos. De hecho, vimos a 2 haitianos atracando a un dominicano, jalando en un teléfono. La noticia está ahí. Porque, repito, la gran tragedia para todo esto es que ya la información no es exclusiva del que domine la narrativa. Tú tienes aquí una ventana. Y otros que como tú tienen este tipo de programa tienen otras ventanas. Sí. Y anteriormente los medios tradicionales tenían las grandes puertas. Ya no existen puertas. Ya tú sales de la información por una ventana, por la puerta delantera, por la trasera o por el sótano. Es más, si tú quieres, sale hasta por debajo de la tierra. La información es democrática. Sí. Y endoso con todas mis fuerzas la posición de la señora embajadora Lía Francis Campos sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Totalmente, y no, yo la respaldo, yo la he tratado, tuve el privilegio de acudir con otros colegas a un encuentro privado. Déjame decirte que ella es más de lo que se ve y de lo que ella muestra. Es una mujer sensible, es una mujer cercana, es una mujer de una capacidad envidiable. Tiene una manera de escuchar y de prestar atención donde ella prácticamente va recordando cada palabra de lo que tú dices y luego te consulta y te pregunta y te indaga mucho más. Pero sobre todo ha mostrado mucho respeto
por lo que son y deben ser los principios de la República Dominicana. Y ese atropello que le hizo nuestro amigo Aneudi Santos, del cual él pidió disculpas, es algo que nosotros reprochamos, y como yo dije en otra entrega, un comentario que hice, ya ella tiene identificada o identificados a los responsables de haber utilizado o instrumentado a Aneudi Santos. Y tú sabes que Estados Unidos tiene archivos clasificados y desclasificados. En algún momento dado se sabrá quiénes lo apoyaron y quiénes lo incentivaron para que él ofreciera esas declaraciones que de algún u otro modo lo que querían era provocarla para medir el impacto de ella y su tolerancia frente a una evidente ofensa. Entonces, no le salió las cosas como esperaban. Ella utilizó ese anzuelo de ejemplo para enviar un mensaje al poder, y un mensaje contundente. Ella realmente, en mi caso, yo no tengo el placer de conocerla, pero estoy totalmente en sintonía de sus ideas. Y para mí es importante coincidir en valores con seres humanos. A su llegada aquí, sus primeros pasos conquistaron mi conciencia. A la iglesia, a la familia tradicional. Yo pienso y creo en esas cosas. No soy radical, pero pienso que sus ideas están acorde con las mías o las mías con las de ella. Para mí fue una tragedia y una sorpresa también ver a mi amigo y colega de los medios alternativos, Aneudi, con esa posición. Pienso que no era necesario. Felicito que él haya pedido una disculpa pública, porque el pedir disculpa es un gesto noble de los seres humanos. Sí, porque todos podemos equivocarnos. Pero por eso te decía al introito de esta entrevista o de este conversatorio que en mi vida yo nunca he podido emitir opiniones que no sean propias para evitarme ese tipo de cosas. Yo no sé, no tengo la certeza si alguien motivó a esas palabras, pero esas palabras no son justas referente a ella. No, ella es una gran aliada del pueblo dominicano. Excúsame lo que te voy a decir. Incluso ella se ve con mayor amor a la patria que muchas personas. Sí. Por eso yo me encontré muy extraño, porque nunca había escuchado a Aneudi Santos con tanta vehemencia, con tanto ímpetu, y sobre todo atacar cosas muy medulares, muy puntuales. No, y que yo no vi razones, porque ¿cuál ha sido la agenda? ¿Cuál ha sido la agenda de ella en la República Dominicana? Primero, ser coherente en los principios del Estado que ella representa. Porque hay que decir que una embajadora, para que la gente que no lo sepa, es el representante del presidente y del Estado de otro territorio en ese lugar. O sea, ella representa al presidente Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos en la República Dominicana. Es la máxima autoridad. Lo que merece es un respeto. Sí. Y sobre todo también por ser mujer. O sea, tú difícilmente te atrevas a maltratar a una dama. Donde utilizó términos descalificativos de enanismo, donde utilizó un ataque feroz a su fe. Si fue una vacuna narrativa lo que pasó aquí, y me duele porque yo le tengo mucho cariño y respeto también a Aneudi, pero si fue eso, Aneudi tiene que marcar mucha distancia de quienes lo llevaron a cometer ese error. Porque no ella, nadie merece eso. Sí. Además, hay que manejar los egos. Sí. Usted puede tener aquí, usted tiene aquí, por ejemplo, a personas que yo lo admiro. Yo tengo un cariño por el general Damián, que todavía él no lo sabe, posiblemente. Yo tengo un cariño por Iván Gatón muy grande y un respeto. Yo tengo cariño y respeto por Pelegrín. Pero si tú decides hacer aquí un panel de expertos en geopolítica, por ejemplo, y tú invitas a Pelegrín, a Iván y al general Damián,
yo no puedo, en mi corazón, yo no debo albergar odio o resentimiento porque tú no me hayas invitado. Yo tengo que aplaudir que esos amigos míos están aquí y punto. Y es por eso que uno tiene que cuidarse de las trampas del diablo, para que ese sentimiento interno no te haga cometer errores posteriores. La vida es una condena de brevedad. Dice una porción de mi obra literaria principal y favorita para entender todas estas cosas de las miserias humanas. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das. Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser. Entonces, tú tienes que aprender, Peguero, a dominar esas trampas del diablo. Y si tú no eres creyente, por lo menos domina esas lagunas interiores para que tú no puedas albergar en tu corazón odio por personas que tú no conoces. No, y que la altivez te lleva a cometer errores, te lleva a fracasar. Yo creo que dentro de todos los procesos que han pasado en la República Dominicana en las últimas semanas, nos lleva a una profunda reflexión. O sea, y es la altivez de espíritu y sobre todo cuando tú te crees más de lo que realmente tú eres. Y hay que manejar la vida. Y ahí es que está la gran lección. Yo le diría a él, que es mi amigo, que nos hemos tratado, que tome un tiempo de reflexión. O sea, un tiempo de tranquilidad sin responder a nadie, simplemente de escuchar y de absorber. Y después de una profunda reflexión, pues entonces la vida sigue. Hay errores que nos marcan para toda la vida y hay otros del cual podemos reponernos. Todo depende de nuestra actitud. Y yo creo que ahí es donde él tiene que entonces interiorizar esa parte. No, y posiblemente ella también acuda al principio fundamental del cristianismo, que es el perdón. El perdón. Entonces ella también podría albergar dentro de su corazón un perdón y reunirse con él. Y yo sé que será mayor la lección tenerlo cerca que lejos. Claro. Y al final, ella representa los valores que dieron origen a la sociedad dominicana con el Pacto Trinitario. Ella está muy cerca de Duarte. Sí. Esa embajadora está muy cerca de Juan Pablo Duarte. Sí. Y una mujer justa. Y hacerla parte de la Trinitaria, aunque sea ciudadana norteamericana, para mí merece el respeto y el cariño del pueblo dominicano. Yo, finalmente, estoy agradecido de este proceso que hemos llevado en la ciudad de Estados Unidos, tanto en New York, en Queens, en Virginia. De una joven. Ah, sí, quiero... vamos a proyectar la imagen de ella. Sí, quiero... Que le enviáramos un saludo. Sí, estas son niñas que son prácticamente fans de nosotros. Y yo quiero saludar a Farah, a Mila y a Fabiana. Ahí está la foto en pantalla. Que son televidentes y muy seguidoras de nuestro trabajo y de su trabajo. Y saludar a toda la comunidad dominicana, a José. La gente que está en Estados Unidos, que nos representa, son maravillosas. Sí. El señor Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, que es un seguidor tuyo. Ahí me di la oportunidad de conocer a tanta gente que te sigue, que sigue los programas de Consuelo Despradel, los programas que uno participa aquí. Y qué bueno que esa comunidad dominicana está monolíticamente unida. Se mantiene unida. A la señorita Luisa, a Amparo, a Puro Fajardo, a toda la comunidad, a Rosy, a Shirley. Ahí recibí un reconocimiento de la asambleísta del estado de Nueva York, que nos hiciera, también te voy a mostrar la fotografía, que nos hiciera un reconocimiento en nombre del estado de Nueva York. Y yo pienso finalmente que los dominicanos de la diáspora y los patriotas internos tenemos que estar del lado correcto de la historia. Lo que nos conviene a nosotros siempre es cuidar las fronteras. Las fronteras son el único mecanismo de defensa real y sobre todo la frontera cultural, que es la que se ha ido perdiendo en el territorio dominicano. Mi solidaridad con los españoles, con los franceses, con los norteamericanos y con cualquier nación
que la soberanía de su Estado está en peligro por esta agenda globalista del levantamiento de fronteras. Gracias por este amplio análisis sobre algo que nos preocupa y que nos ocupa. Así que Dios te bendiga y vamos a compartir el contenido en ambos canales para que pasen a suscribirse directamente también en el tuyo. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.